Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 7 de la materia de profetas menores. Vamos a hablar ahora acerca de dos profetas importantes. De uno creo que sí sabemos mucho, que es el profeta Jonás, y el otro es Abdías. Abdías es un libro de la Biblia, ¿verdad? Que consta nada más de un capítulo y 21 versículos. Y habla sobre la profecía hacia una ciudad que era Edom. Muy poco se sabe, ¿verdad?, acerca de Abdías, según el material que ustedes tienen acá. Dice, se sabe nada más que su nombre significa siervo del Señor o adorador de Jehová. Dice que solo se sabe que escribió la profecía, fue un escritor fantasma, él estaba ahí, pero no lo conocemos, pero sí vivió conforme a su nombre, que era siervo del Señor. Dice que Abdías centra toda su profecía contra Edom. Los edomitas provenían de Esaú. Eso lo vemos en Génesis 25:30. Recuerde siempre revisar cada referencia bíblica, ¿verdad? Buscándola y leyéndola antes de continuar con la clase. Dice, Esaú era el hermano gemelo de Jacob, ambos hijos de Isaac. En el libro de Génesis, ¿verdad?, se narra la enemistad que existía entre los dos hermanos. Sus descendientes perpetuaron esa contienda. Por su parte, Edom se transformó muy pronto en una nación poderosa, y eso lo vemos en Génesis 36:1. Cuando los israelitas subieron de la tierra de Egipto, los edomitas les negaron el paso a través de su territorio. Sin embargo, Dios le ordenó a Israel que tratara a Edom como a su hermano. No obstante, el odio de Edom por Israel persistió. Aquí vemos que el libro puede dividirse, a pesar de que es tan corto, en tres partes: en el destino de Edom, de los versículos de 1 al 9, la denuncia de Edom, de los versículos del 10 a 14, y la destrucción de Edom, que lo vemos del 15 al 21. Cuando hablamos del destino de Edom, ¿verdad?, en los primeros versículos, en el 3 y 4, habla de una parte muy importante. Y es que dice que la causa de la caída de Edom es su insoportable soberbia y vanagloria, las cuales se basaban en que su territorio estaban llenos de elevadas fortalezas de montaña. La tierra de Edom era una montaña rocosa llena de cavernas y habitaciones excavadas en la peña. Este pecado, de verdad, creo que en algún momento de nuestra vida pudimos haber sido soberbios y podemos haber sido personas también con vanagloria, ¿verdad? Creer que sabemos y creer que somos los mejores. Eso es lo que pensaba Edom. Y este es un pecado del cual Dios, pues, ¿verdad?, no está para nada agradado, ¿verdad? Bueno, con ningún pecado. Pero creo que este pecado muchas veces hay gente que le cuesta un poquito aceptarlo, ¿verdad? Asimismo, Edom había formado parte de eso, de esto. Dice, el espíritu altanero de Edom provenía de su creencia de que era invencible. Ellos pensaban que por estar situado en un lugar que le ofrecía una protección física, prácticamente no iba a pasarles nada. Pero no era así. Cuando en los versículos del 11 al 14 se habla de una injuria o daño que consistió en varias cosas. Eso era en cuanto a el pueblo de Israel, ¿verdad? Del 11 dice, el día que estando tú delante, llevaban extraños cautivo su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. O sea, Edom vio cuando le estaban sucediendo estas cosas a Israel y él no hizo nada. Dice que hubo una complicidad con los enemigos de Israel. Eso lo vemos en el 11 que acabamos de leer. Se alegró con jactancia del cautiverio. Eso lo vemos en el 12. Entrando por la puerta de mi pueblo como un intruso traidor. Eso lo vemos en el 13. También en el 13, donde echa mano a los bienes, ¿verdad?, de Israel. Luego un impedimento de la huida de los fugitivos. Y luego en una traición al entregarlos en manos de sus enemigos. Y eso lo vemos en el versículo 14. Vea que Edom de verdad había sido malo, ¿verdad?, por decir así, con Israel. Entonces eso no iba a quedar olvidado, ¿verdad?, porque Dios amaba a Israel y lo sigue amando. Y no iba a permitir, ¿verdad?, que un enemigo, o sea,
que era como de su familia prácticamente, ¿verdad? También quedará sin castigo. Porque luego de los versículos del 15 al 21 se habla acerca de la destrucción de Edom. Dice que esta profecía termina con una descripción del día de Jehová, cuando el juicio caerá sobre todos aquellos que han maltratado al pueblo de Dios. De los versículos 15 al 16 dice: Dios recompensaría a Edom y a todas las demás naciones según ellos trataron a las otras. Obviamente que eso es importante, ¿verdad? Es como una regla de oro, ¿verdad? Que nosotros no podemos tratar, debemos de tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Si leemos el versículo 15 dice: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste será contigo, tu recompensa se volverá sobre tu cabeza. Le estaba diciendo: tú trataste mal a Israel, igual te va a pasar a ti. Es como lo que también dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que todo lo que se siembra, pues se cosecha. Entonces, de la manera, dice en el 16, en que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob se recuperará sus posesiones. Eso lo vemos en los versículos 18, bueno, más bien 17 y 18, donde dice: en el monte de Sión estarán los israelitas que escaparon de la ira de Dios. Aquí en su material dice: serán restablecidos en su propia tierra. El monte de Sión, tan frecuentemente profanado, será santo. La casa de Jacob ocupará sus posesiones. Estamos hablando, ¿verdad? Edom, Esaú, Jacob, Israel. Luego dice: las casas de Jacob y de José, los reinos unidos, serán como un fuego a la paja cuando ejecuten la ira de Dios en los últimos días de Edom. Vea que Dios de alguna manera no olvidó, ¿verdad?, lo que Edom había sido, lo malo que había sido con el pueblo de Israel. Y por eso, pues había un juicio también para ellos. Ahora nos vamos al libro de Jonás. Jonás creo que es una historia que la mayoría de nosotros conocemos, ¿verdad? Jonás, su nombre significa tórtola. El hogar del profeta se encontraba en Gat-Hefer de Zabulón, al norte de Nazaret de Galilea. El mensaje central del libro es el amor de Dios por todo el mundo. El propósito: mostrar la inmensidad de la gracia de Dios. El mensaje de salvación es para todos los pueblos. Jonás, ¿verdad?, le fue encomendada una misión y pues obviamente él no quería cumplirla porque él conocía cómo Dios iba a ser, y a él no le parecía lo que Dios quería hacer con el pueblo de Nínive. Al final, digamos, Dios decía: voy a destruir a Nínive, ¿verdad? Porque ese fue el mensaje que Jonás debía de promulgar, pero que no lo hizo al principio. Pero Jonás conocía el corazón de Dios a la larga, ¿verdad? Porque decía: no, o sea, tú los vas a perdonar si ellos se arrepienten. Entonces, a lo mejor por esa razón, ¿verdad?, que Jonás no quería ir a predicar. Jonás huye de un lugar al otro, y acá en su material hay una separata, y créanme que cuando uno examina ese lugar de dónde queda Nínive y dónde está Jope, o sea, a dónde debería de ir y dónde estaba, ¿verdad?, cómo él viene y se va de un lado al otro, o sea, totalmente una distancia de verdad bastante grande, pero él huye a Tarsis, ¿verdad? Veamos acá. Dice: a Jonás se le preguntan varias cosas en medio de todo lo que él estaba pasando, ¿verdad? Porque él no quería obedecer lo que se le estaba diciendo. Y eso vemos en los versículos 8 y 9 de Jonás 1, donde dice: entonces le dijeron: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra?, le dice, ¿y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Ve aquí afirmación más grandiosa, ¿verdad?, la de Jonás. Él sabía, ¿verdad?, de quién estaba huyendo.
Las preguntas de los marineros, dice, no mostraron que dudasen de la suerte echada, sino más bien querían que Jonás confesara su falta. Las respuestas de Jonás fueron sinceras. Se declaró hebreo, ¿verdad? Temeroso de Dios y adorador de los cielos, la tierra y el mar. El creador, ¿verdad? De todo eso. O sea, él sabía que Dios estaba buscándolo. Luego veamos en los versículos del 10 al 17, hay un impacto de eso, ante esa confesión. Dice, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque sabías que huías de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Al escuchar esas palabras que salieron de la boca de Jonás, ellos sabían que Dios, ¿verdad?, podía hacer algo maravilloso en la vida de ellos para salvarlos. Definitivamente que sí lo sabían, pero al mismo tiempo estaban en el punto de ¿qué va a pasar? Porque si este hombre anda huyendo de Dios y nosotros estamos con él, creía yo que eso fueron como sus pensamientos, ¿qué va a pasar con nosotros? Por eso dice que temieron y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que había huido de la presencia de Jehová. Sabían que no debía haber hecho eso él. Ahora, vea que lo que ellos decidieron, ¿verdad? Más bien, porque preguntaron, ¿qué haremos contigo? O sea, ellos estaban tratando de decidir y lo que dijeron es, bueno, esperar quizás una respuesta de Jonás, así como, bueno, oremos, no sé, quizás era como su pensamiento, ¿verdad? Pero, ¿qué le dijo él? Tomadme y echadme al mar, y el mar os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esa gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se había embravecido más y más contra ellos. Entonces, por eso creería yo que los hombres todavía decían, no, no podemos hacer eso. De alguna manera vamos a salir adelante, e intentaron hacerlo solos, pero se dieron cuenta que no podían. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Es decir, ellos no querían hacerlo, pero lo hicieron porque sabían, ¿verdad?, que quizás esa iba a ser la solución. Tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se quitó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová, e hicieron votos. Porque de algún momento, ¿verdad?, como habla ahí, no ponga sobre nosotros la sangre inocente. Ellos pensaban que tal vez al echar a Jonás al mar, Jonás iba a morir. Entonces, y después, probablemente, ¿verdad?, Dios les iba a demandar a ellos esa muerte. Entonces, por eso hablan ellos todo eso. De verdad que cuando uno se detiene a poder leer esos detalles de Jonás, no simplemente contar la historia, sino que detalles más como estos, en los cuales nosotros podemos hacer una reflexión de saber de que a veces el mundo sí conoce de Dios, le teme a Dios, definitivamente que sí, pero a veces lo que necesitan es algo que los motive a acercarse más a Él, ¿verdad? Y creo que para eso pues estamos nosotros acá en esta tierra, para que nosotros podamos llevar a otras personas al conocimiento de Dios. Dice, y lo echaron, hicieron votos, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Solo ahí es un milagro, ¿verdad? Primero que se lo tragara y que no le pasara nada, ¿verdad? Porque pues sí, los dientes de los peces, por muy pequeños que sean, lo tienen, ya no se diga un pez grande. Y creo yo que ese es como parte del primer milagro que Dios hizo en la vida de Jonás. Preservar su vida, aún cuando estuvo 3 días en el vientre del pez. No sé si ustedes pudieran imaginarse esa escena, pero para Jonás no fue fácil. Por lo tanto, el capítulo 2 es toda una oración. Y después de esa oración del capítulo 2, créame que yo, no sé, en el lugar de Jonás, pudiera decir todo eso que está acá, o
irme a reclamarle a Dios. No sé cuál hubiera sido nuestra reacción, humanamente hablando, ¿verdad? Pero Jonás empezó y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Y desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de las mares y me rodeó la corriente. Tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. De alguna manera Jonás sabía en su corazón que Dios iba a tener misericordia de su vida. Acá ocurrieron varios milagros entre el capítulo 1 y 2. En el 2 dice, hubieron 7. 1, que se causó la gran tempestad. 2, que guió la suerte para implicar a Jonás. 3, aquietó el mar. 4, dispuso que un gran pez se tragara a Jonás. 5, lo mantuvo vivo dentro del pez, que es lo que yo le mencionaba. 6, hizo que el pez lo trasladara a tierra. Y 7, hizo que el pez vomitara a Jonás en tierra seca y además ileso, ¿verdad? Fueron 7 milagros en 2 capítulos impresionantes, ¿verdad? Que al estudiarles y ponerles detalles nos damos cuenta que Dios siempre tiene todo bajo control. Todo, aunque parezca que la circunstancia nuestra no está bajo el control de Dios, Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Por lo tanto, nuestra confianza sigue estando en Él y debe de estar en Él a pesar de todo. Si nos vamos al capítulo 3, según el material dice, le he renovado a Jonás la misión y se le ordena por segunda vez que vaya a predicar a Nínive. Eso los versículos 1 y 2 del capítulo 3 nos lo dicen. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Vea que más adelante quizás para él, ¿verdad? No fue nada fácil, ¿verdad? Volver y hacer eso, pero después de todo lo vivido, es bueno, ¿verdad? Que él pudiera retomar la misión que Dios tenía para él. En los versículos 8 y 9, más bien 7, 8, 9, hay una acción del pueblo de Nínive impresionante, porque dice: e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y esa era como la confianza que tenía, bueno, era literal la confianza que tenía el pueblo, ¿verdad? Y vio Dios lo que hicieron y que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y ese es el punto en el que temía Jonás. Por eso da pauta al siguiente capítulo y es el enojo de Jonás en el versículo 4. El relato dice no concluye en el capítulo 3 porque quedaba lo principal, el objetivo de todo el libro, que es mostrar el amor salvífico de Dios, el amor que nos salva. Jonás estaba enojado porque temía perder su reputación. En los versículos 2 y 3 encontramos que sin mostrar vergüenza, Jonás pone al descubierto los impulsos motivadores de su corazón, porque sabía que Dios amaba al pecador y que es un Dios clemente, piadoso, tardo en enojarse y grande en misericordia, y que se arrepiente del mal. El profeta estaba disgustado por la gracia y el perdón de Dios. Créame que quizás ya en algún momento de la vida, quizás he vivido eso, porque Dios ha sido bueno con otras personas y no conmigo. Cuando uno quiere que las cosas pasen en el momento que uno quiere, o sea, no es eso, sino que para todos hay un tiempo especial de Dios para nosotros, y Dios es bueno todo el tiempo. Jonás estaba enojado porque Dios era bueno, porque Dios fue bueno con Nínive, con un montón de gente, y quizás él quería algo para él. Y yo creo que muchas veces hemos estado nosotros en esa situación, pero Dios es un Dios bueno y hay tiempo para todo. Ya llegará nuestro tiempo, ya llegará nuestro momento.
O sea, Dios siempre va a tener puesta su mirada en nosotros, así como la tenía en la vida de Jonás. Entonces, Dios trata de sacar a Jonás de su egoísmo. Dios le hace una sola pregunta, que si su enojo tenía verdadera justificación. En el 4, donde le dice, y Jehová le dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Era como, ¿por qué te enojas? Porque soy bueno. Entonces, a veces quizás, en algunas ocasiones podemos pensar nosotros así como lo decía Jonás. Y yo creo que, como dice acá el material, la razón de todo el libro es este último capítulo donde Jonás, ¿verdad? Una vez más se da cuenta de que Dios, ¿verdad? Quería sí salvar, o sea, el objetivo de Dios era salvar, pero él no quería que los salvaran a los demás, pero Dios sí quería. Entonces nosotros estamos en ese como impasse también, ¿verdad? Nosotros sabemos que Dios quiere salvar a todo el mundo, y eso lo dice en Juan 3:16, ¿verdad? Desde el Génesis hasta ahí, entonces nos damos cuenta que el amor de Dios siempre estuvo ahí, porque profeta tras profeta habla acerca de que Israel tiene que volverse a Dios. Y cuando nosotros llegamos a Juan 3:16, donde dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos, o sea, todos tienen una oportunidad. Definitivamente que para Jonás no fue fácil entender eso, no fue fácil para él, pero el objetivo es salvar a todas las personas que quieran ser salvadas, ¿verdad? Y esa debe ser también nuestra oración por nuestras familias también que aún no conocen de Dios. Y cuando habla aquí también ya Jonás, ¿verdad? Al final, donde le dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Vea esa respuesta de él. Y, o sea, Jonás todavía, o sea, después de eso, o sea, estaba siendo bendecido por una sombra, pero de repente, pues, pasó, dice acá, en el 8, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Porque pasó una situación difícil, algo que dijo, bueno, ya di el mensaje, y ahora estoy pasando por esto, no, mejor me quiero morir. Pero la respuesta es de Dios, donde le dice, ¿tanto te enojas? Él le dijo, mucho me enojo hasta la muerte. De verdad, yo creo que es bueno que nosotros podamos externarle a Dios todo lo que hay en nuestro corazón, que podamos sanar de cualquier situación que nosotros podamos tener y estar en paz con Dios, ¿verdad? Dijo Jehová, tú tuviste lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Ahí está el amor de Dios definitivamente, ¿verdad? Porque Dios no solo ama a unas personas, ama a todo el mundo. Y eso es sumamente importante que nosotros podamos distinguirlo, ¿verdad? De saber que Dios no solo murió por nosotros, murió por todo el mundo, y que toda la gente pueda conocer de Dios. Ese es el objetivo. Gracias por llegar hasta acá, y gracias por estar ya en esta clase al final, y vamos a continuar la próxima semana. Bendiciones.